Buenas noches, profesora. Voy a iniciar con mi exposición del tema el poder, Estado y Derecho. Trataré de ser muy breve, pues para facilitar el ver este video y también para evitar que se haga muy extenso, que pese mucho y que cueste trabajo subirlo a la plataforma. Bueno, entonces quisiera iniciar primeramente hablando de la sociedad, que es justamente de donde parte el Estado y el derecho. La sociedad, pues su primer elemento es el individuo. Del individuo viene la familia y de la familia, pues las sociedades van cada vez haciéndose más grandes bueno, partiríamos justamente de la necesidad del hombre de estar en sociedad. Una necesidad que no solamente es para abastecerse, para sobrevivir, sino también porque la naturaleza misma del hombre es sociable, de acuerdo a lo que dice Aristóteles, Cicerón o el cristianismo mismo. Desde el hombre primitivo, en donde el hombre tomaba justicia por su propia mano para satisfacer su necesidad de justicia, su instinto, hasta sociedades que eran cada vez más complicadas. Por ejemplo, bueno, ya hablamos de la familia, después viene el clan, la tribu, el señor feudal, el absolutismo, hasta llegar al Estado democrático de nuestros tiempos. Si retrocediéramos en nuestras costumbres y en la impartición de justicia, pues llegaríamos nuevamente hasta el punto del hombre primitivo, en donde se tomaba justicia por su propia mano, lo cual, bueno, para mí es bastante significativo porque, pues hoy en día hay muchas personas justamente que abogan porque exista la justicia por la propia mano, sin confiar esto a las autoridades. Y bueno, todo esto tiene una explicación justamente porque sabemos la ineficacia de la autoridad, en este caso hablando de nuestro país y de muchos otros, de procurar esta justicia de acuerdo o en apego a lo que es el Estado de Derecho y la ley. Bueno, pero de cualquier forma es importante saberlo, ¿no? Que justamente el Estado democrático de nuestros tiempos, pues es hasta ahora la cúspide de la historia de cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo en la humanidad. Y bueno, pues no solamente hablamos de derechos que tengan que ver con sociedad, sino hay derechos que tienen que ver con el individuo mismo. Estamos hablando pues, los derechos como el derecho a la vida, el derecho de pensamiento, el derecho de sentimiento, el derecho de conciencia, que son individuales. Estos son imprescriptibles e inalienables. Es decir, el Estado, su primera limitación es no contraria a la naturaleza, y la naturaleza del hombre pues está desarrollada en estos derechos personales, podríamos decirlo. Eh, bueno, aquí el autor, que es Ángel Osorio, en el libro Derecho y Estado, toma un caso, ¿no? El caso de la pena de muerte, en donde está diciendo que, bueno, cada vez la pena de muerte está disminuyendo, cada vez menos países la tienen, la están derogando, los que la tienen no la aplican, y cuando la aplican, pues es porque es muy necesario. Y dice que todo el mundo reconoce que la subsistencia de la pena de muerte constituye un grado de imperfección jurídica, lo cual, bueno, también me deja pensando que esto será así en las sociedades más desarrolladas, porque, bueno, en sociedades como la nuestra, la gente pues es lo que está buscando, la pena de muerte, incluso algunos candidatos que quieren llegar al poder, pues ese es su argumento, ¿no? Decir, va a haber pena de muerte, o como decía el Bronco, hay que cortarles la mano, aluciendo principalmente pues a este tipo de penas corpóreas que en sociedades más avanzadas pues realmente no tienen cabida, ¿no? Para ellos pues es una imperfección jurídica. Bueno, es algo a considerar. Quiere decir que todavía nos hace falta como sociedad evolucionar en el tema de los derechos, es mi punto de vista. Bueno, ya hablando un poco más en materia, vamos a hablar ahora, ya hablamos de la sociedad, hablamos de los derechos inalienables, de los derechos personales, pero bueno, ahora vamos a ver el Estado, el derecho y el Estado. Eh, ya por lo poco que hemos leído y hemos estudiado, pues nos hemos dado cuenta de que el derecho es posterior, es previo, quiero decir, perdón, previo al Estado. Es decir,
el hombre, desde cualquier tipo de formación, incluso el hombre primitivo y en familia, pues se organiza y de esta organización, pues entonces viene el derecho. El derecho pues se basa justamente primero en las cualidades nativas del hombre, también hemos hablado de los valores morales, que es otra fuente de dónde proviene el derecho, algunos contrapesos históricos y elementos psicológicos que van a determinando si los hombres se adhieren o rechazan ciertas leyes, ¿no? Y así es como sucede. Entonces, el Estado, por lo pronto, nos damos cuenta de que es el encargado de declarar, de promulgar leyes y de ejecutar el derecho. Ahora, los elementos integrantes del derecho, bueno, estos actúan con independencia del Estado y proporcionan materiales para la elaboración de las reglas o de las leyes. Entonces, bueno, el Estado pues no es el creador del derecho, sino es este derecho pues proviene de la sociedad misma. Ujú. ¿Qué sucede cuando no funciona de esta manera, cuando el derecho no proviene de la sociedad misma? Pues entonces hay ciertas contradicciones en las leyes. Eh, algunos ejemplos que hemos observado en el material fue, por ejemplo, el derecho marginal, hablando del caso de los duelos. Los duelos pues, estaban prohibidos en el Código Penal, incluso había sanciones en contra de los duelos, pero pues en realidad nadie hacía caso de estas leyes, nadie lo impedía. Sin embargo, aunque estuviera ahí la ley, hasta la autoridad misma, las autoridades, los representantes de las autoridades, pues estaban descalificando a quienes repudiaban en algún momento dado esta costumbre. Entonces, cuando llegaba el caso, pues todo el mundo se batía en duelo sin que hubiera un castigo, porque pues era una ley que realmente a nadie le hacía caso, ¿no? Había otro caso, también el de la tutela, en donde el Código Civil dispone que todos los que son menores de edad y que son impedidos mentalmente, pues tienen que tener un tutor legal. Y bueno, pues si no hay un tutor, protutor y consejo de familia, se impone una sanción a la familia que no esté realizando este arreglo. Bueno, pues en todo caso, pues la vigilancia del Ministerio Fiscal es quien se encargaría de estos huérfanos menores y impedidos mentales. Sin embargo, bueno, sabemos que en la práctica no sucedía así. Esto solo sucedía para los ricos, pero no para los pobres. Y era un hecho aceptado incluso por las autoridades. Es decir, pues hay muchas leyes que no se cumplen y que la sociedad así lo exigen. Si bien una fuente del derecho es la costumbre, pues muchas veces esta costumbre, aunque esté contraria a las leyes existentes, pues se sigue la costumbre, como en el caso de las huelgas, estaban prohibidas, como no había caso a esta ley, pues entonces llegó el punto en el que incluso se tuvieron que mejor reglamentar y ni aún así tampoco se cumple el reglamento, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Bueno, que las leyes no pueden ser contrarias a lo que la sociedad requiere, porque si no, pues la sociedad misma las va a desconocer. Me viene a la mente justamente lo que planteaba Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que las leyes pues podían ser buenas o podían ser malas, y esto era también en función de la sociedad y si servían o no servían al fin para el cual estaban creadas. Entonces, este es un caso muy común. Se pone el ejemplo del médico. El médico no pone las leyes para el organismo humano, sino más bien estudia el organismo humano, ajá, para poder aprender las leyes que lo rigen. De este modo, el Estado también tendría que hacer lo mismo. No puede imponer las leyes de manera caprichosa, sino tendría que estudiar el cuerpo social, las acciones, las naturalezas, las reacciones, los elementos de la sociedad en general, pues para dar fuerza a las leyes y que estas leyes pues sirvan para el sustento y desarrollo de la sociedad misma. Después veamos el tema de la soberanía. La soberanía, bueno, pues la soberanía no quiere decir volubilidad y capricho.
sino ¿qué es la soberanía? Pues la residencia inminente del poder con limitaciones que el mismo poder le impone. Entonces, bueno, por eso es que el poder se delega, se delega justamente primero en las instituciones tradicionales, lo que es el gobierno, el ejército, la justicia, y que tienen que representar la voluntad nacional. Después, por elección directa, por la ley que redactan los representantes del pueblo, y siempre con pues estos funcionarios que son nombrados. Y bueno, pues justamente se habla de que esta soberanía, soberanía de la cual estamos hablando, la soberanía nacional, pues no puede ser ejercida de modo reflexivo y voluntarioso, sino siempre tiene que haber trabas a sí misma, ¿no? Como por ejemplo la duración de los periodos en los cargos o que para poder accesar a un cargo más alto, pues tiene que haber previamente eh, una serie de requisitos que se señalan en las leyes orgánicas. Y bueno, esto justamente es con la intención de que pues el Estado no puede imponer el derecho y fraguarlo al mismo tiempo. Y por eso se insiste en que el derecho pues viene de la sociedad. Eh, Bien, vamos a hablar de otro tema que es la personalidad nacional. Y este tema es bastante interesante, ya que la personalidad nacional pues es lo que se define como cómo actúa la nación en conjunto, ya que hablando de la masa, pues los individuos, cada uno tiene pensamientos diferentes al pensamiento que tiene la masa en conjunto. Se pone el ejemplo, por ejemplo, el ciudadano no quiere guerrear, pero la totalidad vota por la guerra. Cada quien quiere defraudar al fisco como puede, pero nadie está a favor de aprobar el fraude. Hay otro ejemplo que, bueno, nuevamente es una cosa del autor. Dice que la mayoría de los hombres practica la poligamia, de eso no estoy tan seguro, pero todos defienden la monogamia. Bueno, ese sí está muy en duda y supongo que es por la época en la que se escribe este libro, donde veo pues que hay no solamente, sino varios otros ejemplos que están un poquito fuera de época, ¿no? Pero la idea es entendible, quiero decir. Eh, las multitudes piensan de una manera y los individuos de otra. Entonces esto es lo que da una personalidad nacional. El cómo los integrantes de esta nación en conjunto pues van a tomar decisiones, que vendría a ser los generadores, ¿no? Los generadores de este derecho. Y justamente, bueno, aquí estamos hablando de la democracia. La democracia como tal es importante, porque si no, de otra manera, pues, ¿qué pasaría? Que el hombre, por su limitación egoísta, pues va a generar derecho para su propio beneficio personal, por lo cual se requiere un contrapeso y este contrapeso viene con la democracia. De esto me viene a la mente también pues una frase que Facundo Cabral, el cual fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino, filósofo, dijo: los pendejos son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Esta frase es utilizada indistintamente por diferentes partidos o partidarios a los partidos. Eh, y bueno, pues es que así no funciona la democracia, ¿verdad? Esta frase está totalmente errada, ya que la democracia justamente lo que busca es tener un contrapeso en el cual las minorías y las mayorías, pues en el ejercicio democrático, pues, pues pueda haber un punto medio, sin dar preponderancia justamente a unos u otros. Es decir, aquí lo que cuenta no es la cuestión numérica, sino las posiciones. Otro tema será hablar ya de los candidatos a ocupar puestos populares, que bueno, este tema no tiene que ver directamente con el ejercicio de la democracia, tal cual se menciona en el material. Y este ejercicio de la democracia, pues es sumamente importante, ¿verdad? Ya que ahí, pues
justamente se busca que no exista la omnipotencia del Estado, ya que el Estado pues no tiene fuerza por sí mismo y no puede desconocer la existencia de un poder superior. Este poder superior es justamente la sociedad y la fuerza del Estado proviene de la sociedad. Entonces, por eso es que nuevamente hacemos énfasis en esta parte. Parece que se me está yendo la luz. No, no es cierto. Se apagó una luz por allí, perdón. Bueno, siguiendo con este tema, entonces, el Estado, pues el Estado ya vimos que tiene que estar limitado. Tiene que haber una autolimitación, tiene que haber una división de poder y se tiene que dar siempre importancia a de dónde proviene este poder, que es la sociedad. Ujú. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que vi en el libro Derecho y Estado. En los otros dos materiales que fueron sumamente breves, bueno, pues también tienen algunos puntos interesantes, particularmente el poder, hablando del tema del poder jurídico, en donde, bueno, allí se habla justamente del el poder supremo que proviene de la sociedad. Entonces, aquí nuevamente estamos haciendo énfasis en lo mismo, ¿no? Que si bien existen ciertas potestades secundarias o poderes dentro de la misma sociedad, tal es el caso de los poderes, por ejemplo, los empresarios, los industriales, organizaciones sindicales, partidos, etcétera, estos a su vez, pues juntos son los que, por medio de un convenio, eh, podríamos decirlo, pues que ya en sí mismo, ¿no? El hecho de que estén funcionando estas organizaciones es gracias a la existencia del Estado. Entonces este convenio pues no es escrito, ¿no? Sino que es tal cual aceptado, se entiende, se entiende existente. Y nuevamente, pues aquí viene la contraparte, ¿no? Si bien existen todos estos poderes, a su vez, que dan fuerza al Estado, pues es el Estado el que también da fuerza o proviene de estos poderes y de los individuos mismos. Entonces, bueno, pues esas son algunas de los puntos y de las observaciones que logré obtener en las lecturas de esta semana. Y bueno, pues no me resta nada más que desearle buenas noches y gracias por escucharme.